Hola a todos, vamos a realizar la resolución de un ejercicio tipo examen de base de datos de modelo entidad-relación, y para ello vamos a utilizar este fichero de base de datos de Twitter que se compartió por Discord y que bueno, lo escribí yo y bueno, es un ejemplo tan válido como otro cualquiera de un tipo examen de los que pondría Fernando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a uno de estos ejercicios es, naturalmente, leer el enunciado. Esto es obvio, pero en estos casos es bastante importante detenerse a leerlo adecuadamente. Vamos a hacer primero una lectura, sin más, sin ninguna pretensión, y luego vamos a ir iterando y vamos a ir viendo cómo se va elaborando la solución al problema. Entonces, Twitter es una red social basada en la publicación de posts de un tamaño limitado a 280 caracteres. Los servidores de esta red social necesitan guardar la información que luego utilizan su aplicación para la web, aplicaciones nativas y la API pública. Las publicaciones en Twitter son realizadas por los usuarios registrados en la red social. Cada publicación guarda información de cuándo se ha realizado y puede ser compartida, retuiteada o marcada como favorita por cada usuario de Twitter. Asimismo, todas las publicaciones pueden ser respondidas creando nuevas publicaciones, que van generando hilos de conversación. Adicionalmente, se puede añadir contenido multimedia a las publicaciones. En caso de que una publicación incluya este tipo de contenido, se querrá conocer de manera explícita para así poder buscar rápidamente publicaciones con fotos o vídeos. Los usuarios de Twitter pueden seguir y ser seguidos por otras cuentas de la red social. Los usuarios tienen un nombre de usuario de la forma @nombre de usuario y un email, ambos únicos. Cada usuario tiene un perfil donde se muestra una imagen que representa el avatar del usuario, acompañada de un alias que se puede cambiar a lo largo del tiempo, así como una imagen, y una fotografía de fondo. Si cualquiera de estos datos no se proporciona, se asigna un valor por defecto a cada uno de ellos. También se muestra el mes y el año en que se creó la cuenta. En el perfil se pueden encontrar fácilmente las publicaciones del usuario y compartidas por este, sus respuestas a otras publicaciones, sus publicaciones con contenido multimedia y marcadas como favoritas. También se puede ver cuántas cuentas sigue y qué cuentas las siguen, indicando el número total en cada caso. De cada usuario se quiere guardar información adicional no obligatoria, como la fecha de nacimiento, una breve biografía, 280 caracteres máximo, ubicación y sitio web. Bien, después de esta primera lectura, pues es posible que nos hayamos hecho una primera idea, pero realmente solo con una lectura hacer esto no sería razonable en modo alguno. Entonces, en una segunda lectura lo que vamos a hacer es buscar entidades para nuestro modelo. ¿Cómo vamos a buscar esas entidades? Pues vamos a ir leyendo de nuevo el enunciado, vamos a subrayar aquellas cosas que veamos que tienen capacidad para convertirse en una entidad. ¿Qué criterio utilizamos para decir, oye, esto yo creo que va a ser una entidad? Pues principalmente el criterio que yo creo que es fundamental es que se guarden datos de eso. Me explico. No tiene sentido crear una entidad que no guarda datos, en el que no tiene filas, ¿de acuerdo? Ni columnas. Eso no tiene sentido ninguno. Eso sería una carpeta. Y no creamos carpetas en las bases de datos relacionales. Necesitamos una cosa que vaya a tener unas columnas y vayamos a tener una serie de filas y necesitamos modelar esa cosa para que se puedan guardar los datos sobre ella de manera que no se genere duplicidad. Entonces, vamos a ir leyendo y voy a ir subrayando, ¿de acuerdo? Twitter es una red social basada en la publicación de posts de un tamaño limitado a 280 caracteres. Los servidores de esta red social necesitan guardar la información que luego utilizan, su aplicación para la web, aplicaciones nativas y la API pública. Ya aquí nos podrían sonar que los posts va a ser algo que vamos a tener que guardar en alguna parte. De todas maneras, como esto es un párrafo, digamos, introductorio, vamos a dejarlo ahí aparcado y vamos a seguir leyendo. Las publicaciones de Twitter son realizadas por los usuarios registrados en la red social. Bueno, ya ahora mismo nos está diciendo claramente que los usuarios realizan publicaciones. No es exactamente algo que signifique guardar información, pero es la manera en la que definimos una relación en un modelo entidad-relación, ¿verdad? Nosotros decimos no sé qué, verbo, lo que sea. Los usuarios registrados
hacen publicaciones. Pues tiene toda la pinta de que va a haber una entidad, de que posiblemente es candidato la entidad usuario y la entidad publicación. ¿De acuerdo? Entonces las vamos a subrayar. ¿De acuerdo? De momento nos han aparecido dos entidades. Vamos a seguir leyendo. Cada publicación guarda información de cuándo se ha realizado y puede ser compartida, marcada como favorita por cualquier usuario de Twitter. Asimismo, todas las publicaciones pueden ser respondidas creando nuevas publicaciones que van generando hilos de conversación. Bueno, aquí nos está hablando de las publicaciones y nos está dando la palabra clave. Justo lo que comentaba al principio. Necesitamos guardar información de las publicaciones. Es decir, estamos completamente seguros de que vamos a tener una entidad. Cuando yo estoy completamente seguro de que voy a tener una entidad, lo que yo voy haciendo es escribirme, normalmente en un papel, lo voy a hacer aquí en el Word para que se vea, la tabla, escribir lo que se llamaría el esquema relacional, que es un poco escribir cómo sería la firma de las tablas, ¿vale? Entonces yo diría que tengo una tabla que va a ser publicación y que de cada publicación pues va a tener un ID. Voy a ampliar esto para que no se quede ciego nadie. Que tendría publicación, que tendría un ID, porque siempre tiene un ID. Y esto sería la clave primaria, seguro. Y que vamos a guardar información de cuándo se ha realizado, es decir, vamos a guardar fecha de publicación, ¿de acuerdo? Y que puede ser compartida, retuiteada, marcada como favorito por cada usuario de Twitter. Esto de aquí ahora mismo es difícil de pensar en cómo lo vamos a guardar. Poco a poco. Iremos viendo cuando vayamos dándole vuelta a esto cómo se va componiendo. Pero de momento tenemos publicaciones que tienen un identificador único y que se hace en un momento. Además, aquí tenemos que las publicaciones son posts de un tamaño limitado a 240 a 280 caracteres. Pues nada, tenemos el contenido, que va a ser un varchar 280. Nos lo está cantando, ¿de acuerdo? Y luego, seguimos leyendo. Adicionalmente, se puede añadir contenido multimedia a las publicaciones. En caso de que una publicación incluya este tipo de contenido, se querrá conocer de manera explícita para así poder buscar rápidamente publicaciones con fotos o vídeos. Vamos a ver. Las publicaciones pueden tener o no contenido multimedia. Entonces, hemos hablado no sé qué, verbo, no sé cuántos, entidad, relación. ¿De acuerdo? Vamos a crear una entidad que sea contenido multimedia. ¿Por qué la vamos a crear? Pues principalmente porque no todas las publicaciones van a tener contenido multimedia y este contenido multimedia, pues bueno, es una entidad que va a ser cuestionable porque eso seguro que se puede modelar de muchas maneras y además, por ejemplo, podríamos discutir bastante sobre cómo vamos a modelar eso y sobre cómo vamos a guardar la información, ¿vale? Entonces es mejor no manchar la entidad publicación, que la tenemos aquí muy limpita, y tener en su lugar esa información relacionada con el contenido multimedia en una entidad aparte. ¿Qué pasa? Que el contenido multimedia en una publicación solo tiene sentido guardarlo si la publicación existe. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta relación fuerte-débil. Y eso significa que la clave primaria del contenido multimedia no va a ser solo su ID, sino que va a ser su ID y su ID de la publicación. Y cuando creemos las entidades, vamos a, en el data modeler, quiero decir, vamos a indicar que es una relación con identificación, una relación fuerte-débil. Y aquí, pues seguramente guardaremos un enlace, ¿de acuerdo? A una base, a un servidor donde se guarde pues el contenido multimedia en sí, ¿vale? Pero guardamos un enlace, no guardamos fotografías o vídeos dentro de una base de datos. Guardamos un enlace que apunta a esa fotografía o ese vídeo en alguna parte. Bien.
Y nos dice que en caso de que incluya este tipo de contenido se quiere conocer de manera explícita para así buscar rápidamente las publicaciones con fotos o vídeos. Pues eso es un bull en publicación que dice multimedia, que básicamente es sí o no. Si tenemos contenido multimedia en la publicación, pues ponemos un booleano sí o no de que lo tenga. ¿Para qué? Pues para facilitar la búsqueda, para que no te pongas a buscar contenido multimedia si la publicación te dice que no tiene. Y así pues ahorramos problemas de performance sobre todo. Luego, los usuarios de Twitter pueden seguir y ser seguidos por otras cuentas de la red social. Pues nada, si teníamos alguna duda, que no deberíamos tenerla, acaban de decirnos cosas sobre los usuarios de Twitter. Pues vamos a crear usuario. La entidad usuario. ¿De acuerdo? Pueden seguir y ser seguidos. Vaya, eso parece una relación. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a entrar en el tipo de relación que es, porque esta es un poco tricky, es un poco confusa, ¿vale? Pero vamos a seguir. Los usuarios tienen nombre de usuario, con un formato, e email. Ambos únicos. Pues nada. Nombre, usuario, email. ¿De acuerdo? Y a priori, esta ID de aquí es la clave primaria. ¿De acuerdo? Bien. Una cosita que no he comentado es que cuando yo pongo algo que es una clave extranjera, que es una foreign key, suelo ponerle el asterisco detrás a lo que sea para indicarlo. Porque en el caso del contenido multimedia, esto de aquí viene de una entidad de publicación, entonces es una foreign key y eso lo indico con el asterisco este de aquí, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora, los usuarios de Twitter pueden seguir y ser seguidos por otras cuentas de la red social. Pues esto es muy sencillo. O sea, no lo es. Pero hemos visto cosas que nos permiten hacer este tipo de relaciones. Y es que el usuario sigue otros usuarios, ¿vale? Y otros usuarios lo siguen a él. Esto es una relación de tipo NN con el propio usuario, ¿de acuerdo? Entonces tenemos usuario sigue usuario, que sería ID usuario sigue ID usuario seguido. Ambas claves extranjeras. Y le metemos un ID independiente a cada uno porque esto nos soluciona la vida. De esta manera, esta tabla de aquí, lo que nos va a representar de manera clara es cuando, o sea, en esta tabla vamos a ver fácilmente cómo vamos a seguir o a no seguir. Bueno, esto me ha jodido probablemente el vídeo. Espero bastante que nos haya petado los oídos. Lo deseo. No sé si lo habrá hecho o no. Bien. Usuarios y usuarios es una tabla que nos permite guardar información de los usuarios que siguen y de los usuarios que siguen a otros usuarios y de cómo estos usuarios son seguidos por otros usuarios. ¿De acuerdo? Esto quizá aquí no se ve del todo bien, porque las NN en el esquema de relaciones este no se ven del todo bien. Pero cuando vayamos al data modeler yo creo que lo vamos a ver mejor. Continuamos. Luego nos dice, cada usuario tiene un perfil donde se muestra una imagen que representa el avatar del usuario, su alias y una fotografía de fondo. Si cualquiera de estos datos no se proporciona, se asigna un valor por defecto a cada uno de ellos. También se muestra el mes y año en que se creó la cuenta. Vamos a ver. Pues parece que existe una tabla perfil que depende directamente de un usuario. ¿De acuerdo? Entonces,
sería así. Sería una strong weak porque un usuario que no existe no tiene perfil. Es decir, si yo borro un usuario, su perfil se va a borrar. Y en el perfil, pues voy a guardar los datos que me indica. Las publicaciones del usuario, bueno, no hace falta que las ponga aquí, porque cuando yo quiera obtener las publicaciones del usuario, las voy a obtener haciendo una consulta. Porque en publicación tendré que ser capaz de llegar a quién ha hecho esa publicación. Y aquí vemos una cosa interesante de utilizar esta nomenclatura. Vemos que la publicación la ha hecho un usuario, naturalmente, y que sin embargo yo no estoy poniendo aquí ninguna manera de que publicación se relacione con usuario. Pues eso está mal. Yo tengo que tener aquí el ID del usuario que realiza la publicación. ¿De acuerdo? Bien, visto eso. El perfil tiene un ID y tiene un usuario y decíamos que las publicaciones las podemos recuperar porque sabiendo el usuario me voy a buscar todas las publicaciones que tienen este ID de usuario. ¿De acuerdo? Entonces yo no tengo que guardar información en el perfil de eso. Lo siguiente que nos dice es respuestas a otras publicaciones. Bueno, es que las respuestas a otras publicaciones son publicaciones también, como veremos más adelante. Ya veremos que esto de aquí va a generar algún lío en muchos de vosotros, pero de momento lo vamos a dejar aparcado. Y luego sus publicaciones con contenido multimedia y marcadas como favoritas. Bueno, pues esto es otra consulta. Vamos a ver. Yo cojo todas las publicaciones del usuario, ¿vale? Y me quedo solo con las que tengan el multimedia true. Entonces, si puedo llegar con una consulta, no tengo que guardar eso en ninguna parte porque ya está en la base de datos. Es información que puedo conseguir. Luego también se pueden ver qué cuentas siguen y qué cuentas las siguen, indicando el número total de cada caso. Luego de las cuentas que siguen y cuentas que no siguen es información que se guarda en esta tabla. Pues nada. Entonces, ¿qué nos queda por guardar el perfil? Pues volviendo al párrafo inicial donde se empezaba a describir el perfil, nos queda la imagen del avatar, el alias y la fotografía de fondo. Avatar, alias, fondo. Tanto el avatar como el fondo pues será un enlace a un recurso multimedia que esté guardado en alguna parte y el alias pues será un varchar, ¿vale? Bien, esto va tomando forma. También nos dice por aquí que se muestra el mes y el año en que creó la cuenta. Bien, podríamos estar tentados por el sitio donde yo lo pongo, en que el mes y el año en que se creó la cuenta lo guardáramos en el perfil. Pero realmente el mes y el año en que se creó la cuenta no es información que cambia, no es como el avatar, el alias o el fondo. Y además no tiene que ver con la presentación, es una cosa intrínseca del usuario. Cuando una persona crea un usuario de Twitter, lo crea siempre con nombre de usuario, con email y lo crea en un momento determinado. Es decir, esta información, aunque aparezca aquí, porque es de hecho una información que se muestra en el perfil de los usuarios de Twitter, ¿verdad? Es una información que viene del propio usuario, del núcleo duro, digamos. No es información que cambie. Bien, tenemos el perfil definido. Y luego tenemos como última cosa aquí, de cada usuario se quiere guardar información adicional, no obligatoria, como la fecha de nacimiento, una breve biografía, ubicación y sitio web. Info adicional. Vamos a ver. Naturalmente esto tiene un ID y hace referencia a un usuario. Y las dos cosas son una primera key porque si borro un usuario, la información adicional de ese usuario se tiene que borrar también. ¿Por qué lo pongo una entidad separada? Pues bueno, porque lo que diferencia, yo tengo el usuario que es el núcleo, que son las cosas que tengo que tener siempre. Si yo creo un usuario de Twitter, lo que estoy creando es esta tabla de aquí, un registro en esta tabla de aquí. Luego, ese usuario de Twitter tiene estas cosas por defecto que las puede ir cambiando en el tiempo. Y luego, una cosa que no se muestra, pero que puedes tener ahí y puedes ir rellenando,
y que si no rellenas, no se rellena automáticamente de ninguna manera, es la información adicional. ¿Cuál es la información adicional? Fecha de nacimiento, biografía, ubicación y web. Esto creo que iba con tilde, ¿no? Vale. Bien. Pues básicamente tenemos todas las tablas. Es decir, hemos creado un perfil. Ya veis que yo estas cosas las veo rápido, pero según la primera lectura no pilláis todas, no pasa nada. O sea, la idea es ir viendo, ir dándose cuenta de cosas cada vez. Tú vas leyendo, vas dándote cuenta de que hay una tabla que guarda información, la vas subrayando y vas avanzando. ¿De acuerdo? Es un proceso iterativo. Vamos a leer de nuevo a ver qué se nos ha olvidado, qué se nos ha escapado. Bien. Twitter es una conocida red social basada en la publicación de posts de un tamaño limitado a 180 caracteres. Los servidores de esta red social necesitan guardar la información que luego utilizan su aplicación para la web, aplicaciones nativas y la app pública. Bueno, oye, yo tengo publicaciones que las realiza un usuario, que tiene una fecha de publicación, que tiene un contenido. Más adelante, además, tendrá lo del multimedia. Las publicaciones son realizadas por usuarios. Eso está representado aquí. En la red social. Cada publicación guarda información de cuándo se ha realizado, la fecha de publicación. Y puede ser compartida, retuiteada o marcada como favorita por cualquier usuario de Twitter. Esto no está todavía hecho. ¿De acuerdo? Esto no está hecho todavía. Y es interesante. Es bastante interesante. Un patrón cuando estamos haciendo diseño de base de datos es que cuando alguien dice tiene no sé qué favoritos o tiene guarda como habituales o lo que sea, habitualmente es una NN. ¿Por qué? Porque yo cojo un tweet y le doy favorito, pero ese tweet puede ser dado como favorito por más gente y yo puedo dar como favorito más tweets. Entonces ahí hay múltiples partes involucradas desde ambos lados de la relación. Eso implica que yo tendré que crear una tabla, ¿de acuerdo? Que sea solo para eso. Bien, entonces, ¿qué creamos? Pues creamos una tabla que se llame favoritos, donde guardo el ID de la publicación a la que le he dado favorito, ID del usuario que lo publica, el usuario creador, si queremos, el ID del usuario que está dando favorito y el momento en el que lo he hecho. Podríamos guardarlo si queremos, pero realmente no es información que sea interesante. A todo esto le vamos a poner un ID, porque meter una columna de ID tan grande es cuestionable. Y todas estas cosas de aquí son claves extranjeras, que nos van a permitir identificar claramente qué usuario está dándole favorito a qué publicaciones de qué creador. ¿De acuerdo? Y literalmente igual, pero con un tratamiento diferente, será la tabla de compartido. En compartido guardamos la misma información, lo que pasa es que vamos a usarla de otra manera. Simplemente en lugar de marcar como favorito y que salga el me gusta y tal, pues cuando mi aplicación vaya a utilizar la tabla de compartido, la va a usar para otras cosas, porque para empezar te la va a enseñar en la timeline, cosa que con el me gusta no ocurre. ¿Vale? Con el favorito no ocurre. Bien. Esto que se nos había quedado por ahí,
lo acabamos de resolver. Asimismo, todas las publicaciones pueden ser respondidas creando nuevas publicaciones que van generando hilos de conversación. Bien, aquí empiezan a pasar cosas entretenidas, la verdad. Y hecho ese paso, voy a mover esto aquí sin motivo aparente. Luego explico por qué he hecho eso. Bien. Vamos a ver. Todas las publicaciones pueden ser respondidas creando nuevas publicaciones que van generando hilos de conversación. Bien. Cuando yo respondo a un tweet, estoy creando una nueva publicación. Con la diferencia de que esa nueva publicación está respondiendo a otra publicación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las publicaciones pueden tener referencia a otras publicaciones. Es una relación reflexiva, porque una misma publicación puede tener múltiples respuestas de diferentes usuarios. Entonces yo puedo tener aquí ID respuesta. Voy a ampliar esto un poco. ID usuario responde. ¿Vale? Voy a hacer esto un poco más legible. Esta sería nuestra tabla. Bien. Esto es una relación reflexiva 1n de las publicaciones consigo misma. ¿Por qué? Porque si una publicación no tiene respuesta, pues es una publicación, sin más. Estos dos campos de aquí, estas dos columnas de aquí que tengo seleccionadas, serían null y todo correcto. Pero si una publicación responde a otra, pues relleno esto y ya está. Porque ya puedo llegar a la publicación a la que está respondiendo. Oye, pero ¿y si esa publicación responde a otra que a su vez es una respuesta de otra? No pasa nada. Porque si esa otra publicación responde a otra publicación, estas dos columnas van a estar rellenas con la de arriba. Entonces yo siempre voy a poder llegar a la primera publicación gracias a la existencia de estas dos columnas. Y la primera publicación, sin embargo, pues no va a tener esas columnas rellenas porque estarán rellenas como null, con un valor nulo. Y de esa manera seríamos capaces de modelar esto de aquí. Adicionalmente se puede añadir contenido multimedia a las publicaciones. En caso de que este contenido se incluya, se quiere conocer de manera explícita para buscar rápidamente. Oye, pues lo que hablábamos, ¿no? Se metía aquí multimedia como un booleano y el contenido multimedia va aparte. Una publicación, pues por ejemplo, Twitter te permite meter hasta 4 fotos. Entonces sería 1 a 1n. Pues estaríamos metiendo 4 contenidos multimedia diferentes. El tratamiento exacto de cómo se haría eso, pues no está descrito y no lo voy a describir porque creo que eso se sale completamente del asunto. Pero posiblemente sería interesante distinguir entre contenido multimedia de tipo vídeo, de tipo foto, de tipo GIF, etc. No nos vamos a meter por ahí porque ya se nos va esto por los cerros de Úbeda y yo creo que ya tiene ya el ejercicio tiene una cierta complejidad como para encima meternos ahí. ¿De acuerdo? En caso que tal. Los usuarios de Twitter pueden seguir y ser seguidos por otras cuentas de la red social, lo sabemos, usuario sigue usuario, es la tabla que hemos creado para reflejar esa realidad. Los usuarios tienen un nombre y un email, están perfectamente definidos aquí en usuario, nombre, email y la fecha de creación, que estaba por aquí. Y los usuarios tienen un perfil que tiene un avatar, un alias y una fotografía de fondo. Y estos datos, si no se dan, si no se otorgan, pues tienen una creación por defecto. Que son los muñequitos estos que te salen cuando no tienen ningún avatar en Twitter, básicamente.
Además, pues aquí te describe un poco cómo se crearía el perfil, o sea, cuando entramos en el perfil, qué es lo que tengo con qué lo voy a rellenar. Y esto nos sirve para comprobar que nuestra base de datos está bien pensada. Porque nos dice, encontrar fácilmente las publicaciones del usuario compartidas por este. Pues nada, es muy sencillo, ¿no? Yo me voy a un usuario, cojo su ID y busco en la tabla publicaciones todas las publicaciones que tengan ese ID de usuario, ¿de acuerdo? Y ahí pues estarán todas las publicaciones de ese usuario. Fácil. Sus respuestas, pues ID de usuario que responde. ¿De acuerdo? Que me falta aquí el asterisco. Lo mismo, se convierte en una búsqueda bastante sencilla. Sus publicaciones con contenido multimedia. Vaya, tenemos un multimedia aquí, qué fácil. Y sus publicaciones marcadas como favoritas. Vaya, las compartidas, las marcadas como favoritas. ¿Cómo las guardamos? Pues oye, no pasa nada. A esto le tengo que unir aquellas publicaciones que sea capaz de encontrar en la tabla favorito y en la tabla compartido de esta persona, utilizando el ID del usuario. De nuevo, utilizando ese ID de usuario, pues yo puedo llegar. También se puede ver qué cuentas siguen y qué cuentas las siguen. Lo he dicho, usuarios y usuarios. Y de cada usuario se quiere guardar información adicional, no obligatoria. Pues nada, info adicional, fecha de nacimiento, biografía, ubicación y web. Esto sería el llamado esquema relacionado. O sea, esto es un boceto de lo que va a ser nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y con este boceto es con lo que vamos a crear un modelo lógico que se va a convertir en un modelo relacional y finalmente un modelo físico utilizando Oracle Data Modeler. Voy a parar el vídeo aquí, voy a ver si está todo correcto, voy a ir subiéndolo incluso y ahora me pongo con el Data Modeler en un segundo vídeo.